Cuando escuchaba a Ricardo López Murphy, por ejemplo, presentar dramáticamente los orígenes de la crisis financiera internacional, quedaba muy claro para mí que en efecto lo que estamos asistiendo es a la crisis del mercantilismo, de este capitalismo antidemocrático, altamente regulado, altamente oligopolizado, donde no se compite por mejorar la calidad del servicio o por bajar el precio, sino se compite por el favor del gobernante de turno, del ministro y de la autoridad. La competencia en el mercantilismo existe, pero se desplaza del mercado económico al mercado político. Eso es lo que pasó en el sistema financiero internacional y lo que pasó en la banca norteamericana en particular. Ricardo ha ofrecido múltiples argumentos desde el punto de vista del economista. Permítanme ofrecerles un hecho adicional desde el punto de vista del abogado. Los activos tóxicos, término maravilloso, ¿no es cierto?, que se utiliza actualmente para describir los activos que sustentaban esta enorme pirámide financiera que se ha derrumbado. ¿Qué son los activos tóxicos? Simplemente metáforas jurídicas, elaboraciones, productos de arquitectura jurídica. Por ejemplo, ¿qué es un activo tóxico? Un activo tóxico es convertir en activo financiero algo que realmente no existe. ¿Cómo lo construyeron los banqueros mercantilistas? A través de procedimientos legales. Supongamos que tenemos una casa. Esa casa, desde el derecho romano, se puede hipotecar. Esa hipoteca es la garantía de su crédito. Hasta ahí, un mundo razonable, una banca responsable, nunca hubiera colapsado. Pero claro, por diversos incentivos económicos, exceso, por ejemplo, de oferta monetaria, incentivos creados por el Estado, regulaciones que inciden, ¿no es cierto?, en multiplicar determinada conducta por parte de los banqueros, a los banqueros les parecía poco. Entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo negocio con una calidad limitada de casas? Bueno, ahora vamos a dar en superficie la misma casa, que es otro derecho real. Entonces, hipotecamos la superficie. Entonces, un bien hipotecado, un bien que tenía dos realidades económicas, se convierte en 4 bienes. Como no fue suficiente y había que consumir el incentivo, los subsidios del Estado, vamos a convertir esa casa hipotecada, dada en superficie a su vez, en segunda vez, y vuelta a hipotecar, vamos a darla en fideicomiso. Entonces se convierte en 5. Y después titulizamos el flujo de caja y se convierte en 6. Y así sucesivamente hasta el infinito. En esa maravillosa arquitectura nos hemos enriquecido los abogados, haciendo literatura, mala literatura, literatura fantástica. Y hemos contribuido a la destrucción del sistema, no diré capitalista, sino mercantilista. ¿Cómo? Agudizando sus contradicciones al mejor sistema marxista. Es decir, finalmente los activos tóxicos no son otra cosa más que el producto de un inadecuado incentivo regulatorio que llevó a gente muy inteligente a producir mecanismos que retroalimentaron una pura burbuja inexistente. Ahí solo había una casa que había que dar en hipoteca. Todo lo demás era simplemente inexistente. Y uno no puede pretender construir un sistema bancario en base a lo que no existe. ¿Qué falló? La regulación. La codicia humana nunca cambia, la ambición tampoco y no muere. Pero la regulación que produce incentivos equivocados y que lleva a la gente a competir donde no debe competir, produjo este desenlace tan curioso y lamentable al que asistimos en la actualidad. ¿Qué debemos esperar de las sociedades? ¿Qué debemos esperar de nuestro mundo contemporáneo amenazado permanentemente? Tenemos que refundar éticamente el capitalismo. ¿Cuáles son los principios que lo informan? Yo creo que la pregunta central, cuando hacemos una discusión respecto de los principios y valores morales de la sociedad libre,
consiste en preguntarnos por la riqueza y la pobreza. Ahora, quiero notar que en esta pregunta puede haber una falacia que a menudo no advertimos. Muchas veces he participado en debates de esta naturaleza. Y la pregunta que me hacen los alumnos, los asistentes a este debate, los periodistas, es: doctor Gersi, usted que es un defensor del liberalismo, díganos cuáles son las causas de la riqueza, cuáles son las causas de la pobreza. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué hay justicia solamente en para los ricos? No hay que preguntar, permítanme proponerles esta mañana, por las causas de la pobreza. La pobreza es incausada. Hay que preguntarnos por las causas de la riqueza, porque solo la riqueza es causada. El estado de naturaleza hobbesiano, heredado después por Rousseau y por todos los enemigos de la libertad, parte de la idea de que en el estado de naturaleza todos somos felices. Ese estado de naturaleza es falaz. El estado de naturaleza, el hombre en el estado de naturaleza es pobre. La pobreza no tiene causas. Todos vivimos en la pobreza. Lo que tiene causas es la riqueza. Solo los países que han logrado entender que la riqueza es producto de la civilización, que la justicia es producto de la civilización, han progresado. En la naturaleza no hay riqueza. 2 minutos, por favor. En la naturaleza solo hay pobreza. En la naturaleza no hay justicia. La naturaleza es profundamente injusta. Solo hay justicia en la civilización y en el progreso. Entonces, discutir sobre las causas de la riqueza es discutir sobre los fundamentos éticos de la libertad. De esa libertad que se autoajuste, como querían los viejos liberales del 18, se basa en la simpatía, en el respeto que tenemos por los demás y en la forma como podemos todos, colectivamente, al buscar nuestro propio beneficio, servir sin darnos cuenta el beneficio de los demás. Para terminar, quisiera leerles un poema. Estar en Venezuela para mí tiene una gran representación y me han pedido hablar además de los principios y valores de la sociedad libre. En la lucha contra las tiranías solo debemos ver los principios y valores, porque son ellos los que nos sirven de luz para no desfallecer. Primero cogieron a los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista. Luego se llevaron a los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los cristianos y como yo era protestante, no dije nada. Y no dije nada cuando vinieron por los obreros, porque no era obrero ni sindicalista. Cuando finalmente vinieron por mí, no quedaba nadie para protestar. Muchas gracias, Bertolt Brecht.